Cinemática lineal. Bien, primero hay que mencionar de que la cinemática es la rama de la física que se va a encargar de estudiar el movimiento de los cuerpos en base a elementos que lo constituyen, como velocidad, aceleración, desplazamiento, trayectoria, distancia, espacio recorrido, etcétera, ¿sí? La cinemática no va a involucrar a la fuerza, que es obviamente la que siempre va a causar movimiento en un cuerpo. Entonces la cinemática lo deja de lado y solamente se centra en los elementos. Entonces para eso hay dos conceptos fundamentales que ustedes tienen que saber para empezar a estudiar cinemática. Uno es el movimiento y el otro va a ser el sistema de referencia. Bien, cuando hablamos de movimiento, vamos a decir que el movimiento es el cambio de posición que va a efectuar un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, el cual se considera fijo. Por ejemplo, este avión que está, vamos a decir, está aquí en este punto A, ¿de acuerdo? Ese avión, entonces hay un observador que lo está mirando a partir de este sistema de referencia. Entonces, este avión está fijado por este observador mediante un vector de posición ahí en el punto A. Y si de repente este avión más adelante se encuentra por acá, en este punto B, entonces se dice que ese avión entonces ha realizado movimiento. ¿Por qué? Porque ha cambiado de posición. Ha cambiado de posición. Entonces ese avión tiene movimiento porque ha cambiado de posición respecto a un sistema de referencia. Este sistema de referencia puede estar estático, velocidad cero, o puede que tenga movimiento, velocidad constante sería. Y a ese sistema se le llama sistema de referencia inercial. Bien, ¿y qué viene a ser un sistema de referencia inercial? O simplemente, a ver, por acá, sistema de referencia. Un sistema de referencia es el conjunto que va a estar formado por un sistema de coordenadas. A ver, va a estar formado por un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Va a estar formado por un reloj y obviamente un observador, que es el que va a analizar, en este caso, el movimiento. ¿De acuerdo? La Tierra, en este caso, para cinemática vendría a ser nuestro sistema de referencia, ya que la Tierra tiene un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, el cual dura aproximadamente 24 horas. Esa es la razón entonces por la que en cinemática a la Tierra se le va a tomar como el sistema de referencia. ¿Ya? Para no estar ahí a cada momento dibujando sistemas de coordenadas, simplemente dibujamos la horizontal y ahí está nuestro sistema de referencia. ¿Cuáles son los elementos que tú tienes que conocer de la cinemática? A ver, como todo movimiento hay elementos que ustedes tienen que conocer. Obviamente el primer elemento para estudiar el movimiento es el móvil, el cual puede ser una persona, un objeto o un animal. Entonces, este móvil, mira, nosotros acá lo vamos a considerar, bueno, obviamente esta camioneta. Entonces, vamos a poner que hay una persona que sale de su casa, se sube a este vehículo y en el punto donde empieza el movimiento se le conoce como punto de partida. Bien, entonces la persona comienza a desplazarse en su vehículo por esta pista, hace este tipo de recorrido hasta llegar a su objetivo, que va a ser en este caso su punto de llegada, ¿de acuerdo? Entonces, todo movimiento tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Entonces, ¿cómo se le llama a este recorrido que está realizando la persona? ¿Cómo se le llama entonces a ese camino por donde se mueve la persona? A ese camino se le conoce con el nombre de trayectoria. Entonces, la trayectoria viene a ser la línea que describe el móvil durante su movimiento. Si el móvil se mueve en línea recta, como está ocurriendo por acá, entonces se dice que el móvil tiene movimiento rectilíneo. Si se mueve en una circunferencia, movimiento circunferencial. Si se mueve en una parábola, movimiento parabólico. La trayectoria le va a dar nombre al movimiento. ¿Y qué pasa entonces si yo quiero medir toda la longitud de esa trayectoria?
Entonces la longitud de esa trayectoria se va a llamar espacio recorrido o simplemente espacio. ¿De acuerdo? Bien, ahí entonces hay otro elemento. Una cosa es trayectoria y otra cuestión es espacio. Ya vamos marcando diferencia. Ahora mira, ¿qué pasa si tú quieres medir el cambio de posición de este móvil? Partió en el punto 1 y ahora está en el punto 2. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 voy a trazar este vector. Ese vector que yo estoy trazando ahí se le va a conocer con el nombre de vector desplazamiento. Y ese vector desplazamiento entonces te va a indicar el cambio de posición de la partícula. ¿De acuerdo? Cambio de posición. Si a este vector desplazamiento yo le mido su tamaño, le mido su porte, le mido su módulo, entonces a ese módulo se le va a conocer con el nombre de distancia. Bien, entonces aquí también, jóvenes, quiero que tengan bastante presente que no confundan espacio con distancia. Son dos conceptos diferentes. Hay un movimiento que vamos a ver de aquí, donde el espacio y la distancia van a ser iguales, pero bajo una condición. Bien, pero ya lo vamos a ver de aquí más adelante. Entonces, estos elementos hay que manejarlos para la cinemática. Ahora, vienen dos conceptos que también son muy fundamentales en cinemática y es el concepto de lo que es velocidad y de lo que es rapidez. Una magnitud es vector y la otra va a ser un escalar. ¿Quién es el vector? En este caso, el vector va a ser la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. En cambio, la rapidez viene a ser una magnitud escalar. Entonces, la velocidad como magnitud vectorial, mira, eso es lo que más me interesa, como magnitud vectorial, tú debes tener en cuenta que va a tener siempre dos elementos, la velocidad. Un elemento va a ser la rapidez y el otro elemento va a ser la dirección. Entonces, ¿qué viene a ser la rapidez en este caso? La rapidez que está aquí a la derecha y que ya te dije es una magnitud escalar, la rapidez viene a ser el módulo de la velocidad. Viene a ser el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, una rapidez tú lo vas a definir como qué tan lejos puede llegar un móvil en un intervalo de tiempo. En cambio, la velocidad como magnitud vectorial te va a caracterizar la rapidez con la que se desplaza la partícula y la dirección en la que se mueve a cada momento. Bien, entonces mira, de repente yo te puedo poner por aquí rápidamente un ejemplito así, ¿ve? Vamos a suponer que por ahí vamos a considerar que sea un cohete, ¿ya? Y de repente ese cohete, vamos a ponerle una velocidad, vamos a considerar por aquí de 800 metros por segundo, ¿ya? Esa velocidad de 800 metros por segundo. Bien. Entonces, mira, nosotros estamos acostumbrados a decirle rápidamente velocidad, pero vamos a diferenciar. Si yo te preguntara en esta figura, ¿cuánto vale la rapidez? La rapidez, entonces tú tienes que recordar que la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, aquí la rapidez es 800 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la rapidez. Y si yo te preguntara qué es la velocidad, ¿cuánto vale la velocidad acá? En este dibujo, ¿cuánto vale la velocidad? Entonces tú tendrías que decir 800 metros por segundo hacia la derecha. Cuando tú dices hacia la derecha, entonces ya estás agregando la dirección. Entonces, esa es la diferencia. La rapidez solamente es el módulo de la velocidad, pero la velocidad es la rapidez más una orientación. Entonces, aquí también hay dos velocidades que yo quiero que ustedes manejen para los problemas. Una es la velocidad media y la otra es la rapidez media. Entonces, si yo hablo de rapidez media, profesor, estoy hablando del módulo. Esto viene a ser el módulo de la velocidad media. Entonces, la velocidad media, como vector, como magnitud vectorial, tú lo vas a definir como el desplazamiento. Esta letra D con flechita arriba es el desplazamiento dividido entre el tiempo. En cambio, la rapidez media va a ser la distancia dividido entre el tiempo.
Entonces, ¿cuál es la unidad? Tanto para la velocidad como para la rapidez. La unidad que vamos a tener que aprender para el sistema internacional va a ser el metro por segundo. ¿De acuerdo? Metro por segundo. Esa va a ser la unidad. Bien. Entonces, por favor, muchachos, estos dos conceptos a manejarlos bien. Una cosa entonces va a ser velocidad media, que es vector, desplazamiento sobre tiempo, y el otro es rapidez media, que va a ser distancia sobre tiempo. Entonces, ahí estamos con la noción de velocidad y rapidez. Cuando a ustedes les pregunten cuál es la característica de una velocidad constante, muchos responden una velocidad constante, profesores, cuando no varía. Otros dicen, profe, cuando no hay aceleración. Otros responden cuando la velocidad en todo el movimiento es la misma. Bueno, aceptable para un nivel de colegio, pero si ya estamos a un nivel de academia, usted va a decir, una velocidad es constante cuando no va a cambiar la rapidez, no cambia la rapidez y no cambia la dirección. Ahí vamos a hablar de una velocidad constante. Porque si uno de estos elementos cambia, entonces la velocidad ya no es constante. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a detallar el primer movimiento que nos interesa de esta cinemática lineal. El movimiento rectilíneo uniforme. Mira, la primera característica que tiene este movimiento rectilíneo uniforme es que su trayectoria va a ser en línea recta. Ya su trayectoria va a ser en línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, segunda característica es que la rapidez, esta rapidez, no va a cambiar en módulo. Ya no va a cambiar en módulo. Y si esta dirección no cambia, entonces ya no diría la rapidez es constante, sino diría toda la velocidad es constante. Pero para que la velocidad en este movimiento sea constante, entonces el móvil tiene que moverse en una recta y el móvil tiene que moverse siempre en un mismo sentido. Ahí estaría entonces la característica de que la velocidad es constante. ¿Qué otra característica tiene este movimiento rectilíneo? Tú observas aquí en la imagen tiempos iguales. Para tiempos iguales, entonces hay distancias iguales. Distancias iguales. Yo también podría decir espacios iguales. Y mira, vamos a tomar aquí, vamos a decir un punto A, voy a tomar este punto A y voy a tomar por acá este punto B. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar esos dos puntos. Entonces, yo te pregunto, a ver, grafica la trayectoria entre A y B. Ah, profe, la trayectoria entre A y B es esa recta, ¿ya? Entonces, ahí está la trayectoria. ¿Cómo se le llama a la longitud de la trayectoria? Ah, hace un momento usted ha dicho que la longitud de la trayectoria es el espacio. Correcto, ahí está el espacio. Ahora te digo, a ver, grafica el desplazamiento entre A y B. Ah, el desplazamiento es el vector que tiene un punto de partida y va hacia un punto de llegada. Entonces aquí voy a dibujar mi vector desplazamiento. Entonces ahí vamos dibujando el vector desplazamiento. ¿Cuál es el tamaño de ese vector desplazamiento? Ah, el tamaño del vector desplazamiento se le llama distancia. ¿Y qué estás observando tú aquí? Que el espacio y la distancia son lo mismo. Entonces, en este movimiento, el espacio y la distancia van a ser lo mismo siempre y cuando el móvil se mueva en una recta y en un solo sentido. Ahí se cumple eso, de que van a ser iguales. ¿Ya? Porque si este móvil no se moviera en un solo sentido, entonces ahí el espacio y la distancia van a ser diferentes. Entonces, este movimiento lo va a gobernar solamente una formulita. Entonces, la formulita que lo va a gobernar a este movimiento, la mayoría lo aprende de esta manera. Un triangulito donde vamos a poner las tres magnitudes que van a estar ahí presentes: espacio, velocidad, tiempo. Yo siempre le digo a los muchachos, para que se acuerden siempre, acuérdate de la frase estoy viendo televisión, ¿correcto? Estoy viendo televisión.
¿Quieres el espacio? Señalo el espacio y velocidad y tiempo quedan alineados. El espacio es velocidad por tiempo. Quiero la velocidad, espacio sobre tiempo. Quiero el tiempo, espacio sobre velocidad. Bien, es lo que nosotros tenemos acá. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos por acá con dos relaciones que siempre vamos a encontrar en este tipo de problemas de MRU. Uno es el tiempo de encuentro de dos móviles, y el otro es el alcance de dos móviles o tiempo de alcance. Observa por acá, tú tienes dos móviles separados una cierta distancia. Uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, y el objetivo es que ellos van a demorar un tiempo para encontrarse. Ese tiempo se le llama tiempo de encuentro. ¿Cómo calculo yo ese tiempo de encuentro? Voy a tomar la distancia que los separa, y esa distancia entonces yo lo tengo que dividir entre la suma de velocidades. ¿De acuerdo? Entonces ahí ve, la distancia dividido entre la suma de velocidades. Por acá la situación es diferente. Los dos móviles se mueven en el mismo sentido. Ya, los dos móviles se mueven en el mismo sentido. Los dos móviles están separados una cierta distancia. Para que este auto pueda alcanzar a este camión, entonces la velocidad del auto tiene que ser mayor a la del camión, porque si no fuera mayor, nunca lo va a alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo yo ese tiempo de alcance? Ese tiempo de alcance entonces va a ser la distancia que lo separa sobre la diferencia de velocidades. Ya, diferencia de velocidad. Bien, dos relaciones a tenerlos presentes. Ahora, vamos por acá con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Para hablar del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es el concepto de aceleración. Ya, aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial, una magnitud física vectorial. Y en este caso, la aceleración va a ser la razón de cambio de la velocidad. Jóvenes, cuando nosotros decimos razón de cambio de la velocidad, es como que si yo te dijera cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Ya, porque así entonces de repente tú lo has escuchado, ¿sí? Entonces, cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Ese es el concepto de aceleración. Sino que yo acá le pongo la palabrita razón de cambio, que es lo que más se utiliza también a nivel universitario. Pero entiende lo que es velocidad sobre tiempo. Aquí entonces hay que tener en cuenta de que así como hay una velocidad constante, donde no cambia el módulo y no cambia la dirección, aquí entonces también debo yo tener el concepto de aceleración constante. Entonces, una aceleración constante se va a dar cuando no hay cambio en su módulo y no hay cambio en su dirección. Ah, profe, igual que la velocidad. Sí, igual que la velocidad. Entonces, observa los tres gráficos. Nosotros podríamos decir que en el primero no hay aceleración constante porque el módulo va cambiando. A medida que el cuerpo va cambiando, el módulo cambia, 4, 5, 7. Esta no representa aceleración constante. Por acá, podríamos decir, profe, aquí sí hay aceleración constante. El módulo es constante, el módulo, 6 metros por segundo al cuadrado. Pero lo que cambia es la dirección. Mira, ahí tiene una dirección, acá tiene otra dirección, acá tiene otra dirección. En cambio, por acá, en este movimiento, el módulo es el mismo y en cualquier punto del recorrido, la dirección en todo momento vertical hacia abajo. Aquí entonces hay aceleración constante. Y entonces aprende que la aceleración de la gravedad es constante para todo movimiento de caída libre o movimiento parabólico que tú puedas analizar más adelante. ¿Bien? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, que es el segundo movimiento que nos interesa, tiene tres características. Su trayectoria es una recta, ahí está ya indicado, la trayectoria es una recta, la velocidad va a ir cambiando, puede que vaya aumentando. Si la velocidad va aumentando, el movimiento es acelerado. Si la velocidad va disminuyendo, el movimiento es desacelerado. Y ese cambio de velocidad se debe a la aceleración. Y aquí entonces hay que tener presente que la aceleración debe ser
la misma para todo el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen donde el movimiento que tenemos aquí, a simple inspección, es un movimiento acelerado. Te das cuenta que va avanzando el móvil y la velocidad va cambiando. ¿Qué hay que tener aquí en cuenta, muchachos? Que si un movimiento es acelerado, esta aceleración con esta velocidad siempre van a ser colineales. O sea, ¿qué quiere decir que sean colineales? Que siempre van a estar en la misma recta. Y si el movimiento es acelerado, van a tener el mismo sentido. ¿Ya? Van a tener el mismo sentido. Pero si el movimiento es desacelerado, entonces tanto la velocidad como la aceleración van a tener sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Velocidad y aceleración tienen sentidos contrarios. Muy bien. Fórmulas a tener presente para este movimiento son 5. Ya, son 5 formulitas que nosotros debemos tener presentes. En estas 5 fórmulas hay que tener en cuenta de que siempre para poder utilizar cualquiera de estas 5 fórmulas, entonces nosotros debemos tener siempre 3 datos. Y acostúmbrense siempre a hacer una grafiquita. Por ejemplo, yo quiero utilizar esta relación velocidad final, quiero hallar una velocidad final. Entonces yo debo conocer velocidad inicial, debo conocer aceleración y tiempo. Entonces ahí están los 3 datos que se necesitan. De repente quiero conocer esta distancia. Entonces, si quiero conocer esa distancia, ¿cuáles son los datos que debo conocer? Velocidad inicial, tiempo y aceleración. ¿De acuerdo? De repente, bueno, así como está aquí en la diapositiva, de repente siempre tú has encontrado las fórmulas con el signo más menos. Más si acelera, menos si desacelera. Vamos a aprenderlas así, ¿ven? Como que si todo fuera acelerado. Si alguna magnitud al momento de solucionar un problema me puede quedar negativa, esa magnitud va a ser la aceleración. Si una aceleración me quedara negativa en un resultado, simplemente el movimiento es desacelerado. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, por favor, si hay alguien que está empezando la física, aprenda estas 5 fórmulas, porque estas 5 fórmulas las vamos a adaptar de aquí a caída libre, las vamos a adaptar a movimiento circunferencial, lo vas a utilizar en dinámica, en trabajo, en energía, en fluidos, hasta incluso en la electrostática, electromagnetismo. Hasta ahí nosotros vamos a utilizar estas 5 formulitas. Así que aprendelas, por favor. Y ahora viene el último movimiento, el movimiento de caída libre. Mira, el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, igual que el movimiento que acabamos de revisar. Es un MRV, pero ¿cuál es la diferencia? Que este movimiento de caída libre, en este caso se va a dar en la vertical, ya se va a dar aquí en la vertical. Es un movimiento en la vertical. Se va a caracterizar porque ese movimiento siempre se va a dar en el vacío. Cualquier problema que tú vayas a resolver de caída libre, ten presente que lo vas a hacer en el vacío. Claro, en el problema no te lo van a mencionar el vacío, pero ten en cuenta que lo vas a hacer en el vacío. ¿Y qué es el vacío, profesor? El vacío viene a ser el lugar donde tú vas a despreciar la resistencia del aire. Ya vas a despreciar la resistencia del aire. Ese es el vacío. Por ejemplo, yo te pregunto, ahorita tú estás en un ambiente de estudios. De repente estás en la salita de tu casa, de repente estás en tu cuarto, ahí escuchando la clase. El ambiente donde tú estás, ¿será vacío? ¿Qué dice? No. ¿Será vacío? No, no es vacío. Porque quieras o no, están fluyendo corrientes de aire. Claro, son pequeñas, pero hay presencia de aire. Entonces, para que sea vacío, no debe haber nada de aire. Entonces, el primero que estudió la caída libre de los cuerpos fue este señor, Galileo Galilei. Ya Galileo Galilei fue el primero que estudió la caída de los cuerpos. Entonces, este señor estableció un principio que hoy día se le conoce como principio de independencia de los cuerpos. Él decía
que si tú desde una misma altura, estando en el vacío, sueltas dos cuerpos de diferente tamaño, de diferente forma, esos dos cuerpos van a caer al mismo tiempo, siempre y cuando estén en el vacío. A ver, de repente ahí está el piso, por aquí tengo un cuerpo, por acá tengo otro cuerpo más grande, ya de más tamaño, de más peso. Los dos los vamos a soltar desde una misma altura, ya los vamos a soltar ahí desde una misma altura y entonces vamos a decir que si están en el vacío, entonces los dos van a caer al mismo tiempo. Ese es el famoso principio que planteó en este caso Galileo Galilei, ¿ya? Entonces planteó eso. Si los cuerpos están en el vacío, son soltados desde una misma altura, caen al mismo tiempo. ¿Bien? Hay que tener en cuenta, muchachos, que esta caída libre se va a dar, se va a cumplir esto siempre y cuando estas alturas de donde tú sueltas los cuerpos sean alturas pequeñas al momento de compararlas con el radio de la Tierra. Por ejemplo, mire, el radio de la Tierra es 6.400 kilómetros. De repente tú puedes trabajar con una altura de 10 kilómetros. 10 kilómetros es pequeño, si es que tú lo comparas con 6.400, de repente 15 kilómetros, 20 kilómetros. Son alturas pequeñas. O de repente 50 kilómetros. 50 kilómetros, muy pequeño con esto. Pero nosotros no trabajamos en kilómetros. En los problemas de física, en las situaciones ideales que nosotros trabajamos, a veces hay alturas de 500 metros, 800, 2.000 metros. Son alturas pequeñas. Por eso es que se cumple ahí ese principio de independencia de Galileo Galilei. Bien. Aquí entonces hay que analizar, mira, hay que analizar el movimiento vertical. Ya vamos a analizar el movimiento vertical de caída libre. Esto se basa en que tú desde la Tierra, desde la superficie terrestre, vas a lanzar un cuerpo verticalmente hacia arriba. Cuando este cuerpo comienza a subir, la velocidad va a ir disminuyendo, de tal manera que va a llegar a un valor igual a 0. ¿Por qué en subida esta velocidad disminuye? ¿Por qué? Porque durante la subida, la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen sentidos contrarios. O sea, en subida, este cuerpo va a desacelerar. Y cuando ese cuerpo alcanza velocidad 0 y comienza a caer, entonces la velocidad comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener aquí presente? ¿Qué es lo que yo debo tener presente? En el punto de altura máxima, ya mira, desde el punto A hasta el punto C, ahí nosotros tenemos la altura máxima. En altura máxima la velocidad se reduce a 0. Ahí está, velocidad 0. Segunda característica dice que a un mismo nivel la rapidez de subida mide igual que la rapidez de bajada. A ver, ¿cómo es eso, profe? Punto A y punto E están a un mismo nivel. ¿De acuerdo? Están a un mismo nivel. ¿Cuánto vale la rapidez en el punto A? BA, ¿sí o no? Esa es la rapidez. ¿Cuánto vale la rapidez en el punto E? BE. Entonces, como los dos puntos están a un mismo nivel, entonces, en módulo, esas rapideces deben ser iguales. Lo mismo ocurre por acá, ve, punto B y punto D. Esta rapidez en B con esta rapidez en D son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta que entre A y B hay un tiempo. ¿De acuerdo? Entre A y B hay un tiempo. Ese tiempo que hay entre A y B debe ser el mismo tiempo que debe haber entre D y E. ¿Por qué, profe? Porque A y E están a un mismo nivel y B con D también están a un mismo nivel. Entonces, este tiempo de subida entre esos dos puntos tiene que ser igual a este tiempo de bajada. El tiempo de subida aquí es el tiempo que hay entre A y C. Ese tiempo de subida, entonces, tiene que ser igual a este tiempo de bajada. ¿Correcto?
¿Qué pasa si tú quieres calcular la altura máxima en este lanzamiento vertical? Entonces, una fórmula rápida que te permite, bueno, no fórmula rápida, porque al final de cuentas es lo mismo, mira, es esta relación, mira. Hace un momento yo te he presentado 5 fórmulas, ¿sí? Pero vamos a escribir por acá. Hay una formulita que te dice que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más menos, aquí sí hay que poner más menos en este movimiento, más menos 2 veces gravedad por altura. Más si es que el cuerpo cae, menos si es que el cuerpo sube, ¿ya? Entonces, la velocidad final aquí sería 0, la velocidad inicial sería esta velocidad de lanzamiento, menos porque estoy analizando subida, 2 veces gravedad altura máxima. Si yo utilizo esta relación, voy a obtener esta fórmula. Aunque yo siempre le digo a los muchachos, en este movimiento de lanzamiento vertical, si quiere la altura máxima, toma la velocidad de lanzamiento y divídelo entre 2 veces la gravedad, que sale de acá, de ahí va a salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para terminar, viene la adaptación. Mira, viene la adaptación de las fórmulas. De las 5 fórmulas anteriores. ¿Qué cambios vas a hacer? Donde haya aceleración, ahora vas a reemplazar aceleración de la gravedad. Donde haya espacio-distancia, vas a reemplazar altura. Y esos son los 2 cambios. Y las 5 fórmulas siguen siendo las mismas. Signo más si el cuerpo baja, signo menos si el cuerpo sube. Bien, por aquí está un método práctico que está referido a los famosos números de Galileo. Galileo dice que si yo desde una cierta altura suelto un cuerpo y a ese cuerpo yo lo empiezo a analizar en cada segundo de caída, fíjate ahí los intervalos de tiempo son de 1 segundo, entonces Galileo dice que esta velocidad en cada segundo de caída va a ir aumentando en el valor de la gravedad. Imagina que aquí la gravedad tenga valor 10 metros por segundo. Ya bueno, no está indicado en la figura, pero imagina que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo lo suelto aquí con velocidad 0, pasado 1 segundo, la velocidad es 10. Pasado otro segundo, 20. Pasado otro segundo, 30. Y así, de segundo en segundo, va a ir aumentando de 10 en 10. ¿De acuerdo? Profe, ¿y si está subiendo? Si está subiendo, en cada segundo de subida, la velocidad va a aumentar, va disminuyendo, va disminuyendo también de 10 en 10. Y Galileo también nos dice que estas alturas también van a ir cambiando de 10 en 10. Lo que te interesa siempre es conocer la primera altura. Si yo suelto aquí al cuerpo, velocidad 0, en el primer segundo de caída, la altura siempre va a ser la mitad de la gravedad, siempre y cuando el cuerpo se suelte. Si la gravedad vale 10, aquí la altura sería 5. Si la gravedad vale 9,8, la altura aquí sería 4,9. Entonces, conociendo la primera altura, de ahí en cada segundo de caída, a esa primera altura tú le vas sumando el valor de la gravedad. Si aquí es 5, acá será 15, al siguiente segundo 25, 35 y así sucesivamente. Bien. Y muchachos, eso es lo que necesitamos así, de una manera resumida, acerca de lo que es el tema de cinemática. Vamos a